tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Tiempo Clave. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado nuevo, Humberto Cuautle Márquez, bienvenido. Muchas gracias, Roberto, buenas noches. Daniel, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Humberto, me da mucho gusto saludarte, y al ingeniero lo saludo también, y como siempre al amable auditorio que nos hace el favor de prestarnos su atención. Qué bueno que nos sintonicen, y adelante con la conducción, ingeniero. Así es, bueno, un tema hoy, como lo anunciábamos en el programa pasado, interesante, la formación de los nuevos partidos políticos, que han sido bastante criticados por la sociedad. En los medios de comunicación se han anunciado cuatro posibles partidos que se pueden estar participando ya en las próximas elecciones de 2021. Grupo Social Promotor, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y el partido que están tratando de conformar Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón, expanistas, que se llamará México Libre si alcanza su registro. La pregunta obligada, Humberto, que tengo que hacer, dado que bueno, Calderón viene del PAN, Margarita también, y en este intento de formar su propio partido, para los panistas, ¿cómo visualizan o cómo ven esta iniciativa que tienen pues un referente importante del panismo como fue Felipe Calderón y Margarita Zavala? Bueno, la verdad soy muy agradecido de que me hayas invitado, y efectivamente, digo, en el Partido Acción Nacional no podemos dejar a un lado que tanto Felipe Calderón como el propio Vicente Fox han sido íconos de la democracia. Nos puede gustar o no, pero al final de cuentas generaron parte de un cambio que durante muchos años se había hablado y criticado, de que había un partido solo en el poder. Lamentablemente, Felipe Calderón, junto con Margarita Zavala, después de que no fue designada como candidata a la presidencia de la República, pues tomaron una decisión que se llevó a la mejor a muchos panistas, como de otros partidos políticos, y pudiéramos criticarla o no, pero las reglas de conformar le dan su libertad a poderlo hacer, igual que los partidos que se están formando. Entonces, obviamente, digo, y a final de cuentas yo creo que esa es la parte importante, en México, de manera continua, durante cada elección, la participación de los ciudadanos ha sido muy baja, a excepción yo creo que de la elección del 2018, cuando fueron a las urnas el 63% de los de los ciudadanos a depositar su voto. Estamos hablando de una participación alrededor de 56 millones de votantes, de los cuales números más, números menos, 30 millones fueron para Andrés Manuel. Digo, se critica a Felipe Calderón como a lo mejor se podría haber criticado a Andrés Manuel López Obrador y a muchos actores políticos que siempre han estado en este ambiente, ¿no? Vamos a ir desglosando un poco a poco cada uno de los temas. Vamos a regresar con el tema de México Libre, pero yo le quisiera preguntar, licenciado, el tema de redes sociales progresistas, donde pues tenemos que señalar y tenemos que decirlo así, el nuevo partido del Bester Gordillo, ¿qué le amerita como maestro y también como parte, pues en este caso del sindicato de maestros? Bueno, en primer término, pues me sorprenden, de entrada yo diría que me sorprende, porque acuérdense que con relación a este partido de redes sociales progresistas, al inicio, haciendo un poquito de historia, al inicio ella había de alguna manera intervenido como guía moral de todo ese movimiento político, y había un equipo político tradicional de ella que empezó a trabajar. Tengo presentes los nombres, entre ellos un paisano nuestro. Y después vino una ruptura, un enfrentamiento, una confrontación con el que venía siendo el representante legal ante el INE. Así es. Entiendo que es originario de uno de los estados por ahí de
del centro hacia la parte noreste, creo que de Coahuila, si mal no recuerdo, un abogado, y hubo las crónicas periodísticas a su vez donde se tradujo y se transmitió esa información de una discusión muy fuerte de la profesora Elba Ester con el abogado, el representante legal de dicho partido o de dicha agrupación hacia lo que es el INE. Ahora pues estamos viendo como ciudadanos que obtiene el registro y que nuevamente la maestra va con un control y con un liderazgo. Se comenta fuertemente que detrás de estos dos partidos, yo voy a agregar el otro partido, que son magisteriales, pues está la mano de ella, aunque fuertemente el de redes sociales progresistas. Un dato para seguir contestando a tu pregunta es qué tanto, y esto lo quiero dejar bien claro como una reflexión de cara al auditorio, aquí la parte que me hace ruido es qué tanto estos partidos que están obteniendo sus registros tienen la conexión con el partido gobernante, con Morena. Ahí lo dejo como una pregunta para que quienes nos ven y nos escuchan vayan normando su criterio y tengan su propia opinión. Es una reflexión que dimana del análisis que yo he hecho y vuelvo a hacerla. ¿Qué tanto están en esa conexión estos partidos con Morena, el partido gobernante, versus, aquí uso el latinismo, versus, que quiere decir, o lo que es lo mismo, estos partidos obtienen su registro en tiempo y forma, pero que de alguna manera pudieran favorecer al partido gobernante que alimenta, que retroalimenta y fortalece al gobierno federal en turno? Sí, me leyó la mente en la pregunta. En el caso de Grupo Social Promotor y Redes Sociales Progresistas, son dos grupos de maestros que quieren formar su propio partido, y en el caso de Encuentro Solidario, lo que antes era Encuentro Social y perdió su registro, pues nuevamente ya reunió los requisitos para formarse y conformarse como partido. A ver, ahí si me permites, ingeniero, ahí haría yo también otra puntualización para ya que estamos metidos en este tenor de ideas y no quiero dejar ir lo que estoy pensando. Citas ahora también el partido Encuentro Solidario, que hasta el viernes, donde vi a uno de los principales exponentes de este partido, dijo que se mantenía como el nombre anterior, Partido Encuentro Social. Eso lo dijo hasta este viernes pasado. Entonces ahí tendríamos que agregar con este partido lo que yo estoy alimentando en mi mente, en esa reflexión en voz alta de que son 3 partidos que tienen simpatías, cierta afiliación o inclinación a el partido gobernante y al gobierno federal en turno. Así es. Humberto, ¿consideras que estos 3 partidos resultarán ser como en algún momento lo fue para el PRI, el Partido Verde y muchos otros partidos satélites que le llamaron, que bueno, venían a pues echarle la mano, ¿no?, al PRI en muchos lugares? ¿Y consideras que el único partido nuevo, en este caso de los nuevos, como ese México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, van a ser los únicos que van a ser como oposición o nueva oposición al partido del gobierno? Comentábamos antes de entrar al aire con Daniel, y lamentablemente el escenario político puede pintar de muchos colores. Efectivamente, el hoy partido gobernante llamado Morena, pues obviamente que, y lo hemos visto, que se empieza a partir entre ellos. De hecho, tienen problemas muy grandes con elegir a su presidente. De hecho, se agarraron, y es indiscutible que Andrés Manuel lo ha dicho, que no va a meter las manos por nadie, y en ese tenor pues es indiscutible que van a buscar aliados.
Y esos aliados, y a lo mejor voy a pecar un poquito de pitonizo, pues se pregunta mucha gente por qué la maestra Elba Ester, independientemente si haya tenido razón o no de estar recluida, se presta ese juego. Lo ha hecho con Nueva Alianza, lamentablemente las reglas así se lo permiten, y en absoluto descarto que así vaya a ser. En Huatusco, lo mencionaba Daniel, hay un paisano de nosotros que creemos que va a estar ahí presente porque ha sido uno de los grandes aliados de la maestra. Y lo más lamentable de todo esto es que los partidos, cuando surgen por una idea, si se vale la expresión. En este caso, y recordaremos que el Partido de la Revolución Institucional, después de que se refundó y que se llamó como tal, pues trataba de aglutinar muchísimas organizaciones, entre ellas maestros, campesinos, los propios empresarios, a través de sus diferentes cámaras. No se llamaban partidos, pero eran organizaciones. De repente veíamos que había un diputado de la CROM, de repente veíamos un diputado de la CTM, de la CNC, y así sucesivamente. Hoy la ley les permite esto. Y si le preguntamos a cualquier integrante de este partido político si conoce sus documentos básicos, pues indiscutiblemente que no. Prácticamente los están llevando a un interés que ojalá, y esperemos, y peco de inocente, que sea para un buen fin. Sí, un tema que la sociedad ha siempre estado presente y que ha sido utilizado en algunos momentos por algunos diputados para iniciativas de ley, es el presupuesto que se les da a los partidos, ¿no? El mismo presidente en algún momento dijo que bueno, él iba a mandar la iniciativa para que redujeran a la mitad el dineral que le dan a los partidos. Licenciado, ¿considera usted que la ley debería de seguir así, debería de seguir permitiendo que se hagan más partidos y que se utilice y destine dinero o más dinero del que ya se destina a esos nuevos partidos políticos, habiendo tantas necesidades pues a nivel nacional? Mira, si nos vamos a la estadística presupuestal de los gobiernos, en los años más recientes de un tiempo para acá, lo que se dice la historia contemporánea de nuestro país, vamos a ver que, insisto, si hubiera que trazar esa estadística, la mayor parte, en ese orden que lo voy a citar, la mayor parte del presupuesto federal, en primer lugar, se ha ido a todos los asuntos relacionados con la democracia. Se ha manejado un argumento de que la democracia cuesta, y cuesta mucho. La realidad es esa, que la mayor parte del presupuesto se ha ido hacia la democracia, los procesos democráticos, mantener la democracia, entre comillas, lo diría yo. Y en segundo lugar, ese presupuesto federal, pues se va, otro ejemplo, a la educación, todo lo que sucede con la educación. Aquí lo que me preocupa es que en México se están viviendo en muchos rubros de la sociedad, y la política no es la excepción, los extremos, que vayamos hacia los extremos y que no hayamos madurado como sociedad en tratar de lograr un equilibrio. ¿A qué me quiero referir o qué quiero dar a entender? Que hagamos un poquito, sigamos en esto de la historia, y antes lo que venía sucediendo es que había presupuestos no satisfactorios, otros decían presupuestos raquíticos, hacia los procesos de elección popular, es decir, el proceso democrático, pero que durante ese tiempo, que fue un tiempo largo, cuando el presupuesto no era fuertemente encaminado a estos procesos, pues lo que provocó es que en estos procesos de sacar a los candidatos por la vía político-electoral viniesen recursos de fuera, pero ilegales. El argumento más fuerte, que eran recursos que venían del narcotráfico. Entonces, a tanta insistencia,
a tanta presión por parte de la prensa, de los analistas políticos, de la sociedad, y ya ni se diga de los partidos políticos, en los asuntos de las prerrogativas se pasó al otro extremo que estamos viviendo. Se hablan de los sueldos muy fuertes que tienen los consejeros, los funcionarios del INE. Ahí hay un golpeteo con el gobierno federal. El gobierno federal viene ahorita, ya salió una convocatoria para renovar a 4 consejeros, pero se presiona por parte del gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador de que estos presupuestos tienen que variar, tienen que disminuir. Entonces, si se va a disminuir, ¿qué tanto correríamos el riesgo? Porque ya están las voces de analistas y ya están las voces manifestadas de los actores de la política, advirtiendo de que volveríamos a ese tiempo largo en el que los recursos no alcanzaban para llevar a cabo procesos político-electorales en la medida de los deseos. Los integrantes del INE han dicho, si se bajan esos sueldos, si se bajan esos presupuestos federales, entonces lo que va a ocurrir es que se ponga en entredicho una de las elecciones más importantes en los tiempos que transcurren, de próxima, inmediata, que se avecina, que es la elección de 2021. Que va entonces, a ser la más grande la más grande de la historia, ¿no? En los días que transcurren. Ajá. Porque no hay que olvidar que los discursos en estas historias político-electorales siempre como que son repetitivos y dicen, viene la elección más importante, más fuerte. Eso se ha venido repitiendo. En ese sentido, pues tendría que sonar la hora y la enorme responsabilidad por parte de quienes van a fijar esas cantidades a las prerrogativas que se otorgan del INE a los partidos políticos, tratar de mantener ese equilibrio para que no se vivan los extremos de retroceso económico, pero tampoco de abundancia extrema, como lo que se ha estado sucediendo. Quisiera que me permitieras agregar otro dato que me parece muy importante de lo que estábamos empezando a hablar aquí en la mesa. Los analistas, tanto nacionales como internacionales, también han manifestado que los nuevos partidos políticos, ante esta creación de nuevos escenarios, pues cómo estarían trabajando con los recursos presupuestales que, como todo apunta, irían a la baja, porque volvemos al asunto. Si estos partidos que han obtenido su registro, a excepción de México Libre, en donde están el expresidente Calderón y su esposa, los demás partidos, parecería que hay una estrategia a que se repita una estrategia del partido gobernante, a que se repita un resultado electoral favorable, como lo hubo en el 2018, se repita en el 2021, o sea, asegurar nuevamente un resultado electoral fuerte hacia el partido gobernante. Bueno, el tiempo lo va a indicar. Así es. Bueno, quiero agradecer a la gente que nos está viendo a través de esta transmisión, y bueno, saludo a Alex Becerril, que dice: en junio habrá sesión en el Consejo del INE, por lo tanto ahí posiblemente le den su registro porque ya tienen todos los requisitos. Eso hay que aclarar, ya tienen esos 3 partidos, tienen los requisitos, pero en junio se va a confirmar si les dan el registro o no. En el caso de México Libre, de Felipe Calderón, le faltan afiliados, ya tienen las asambleas, pero le falta el requisito de cumplir con todos los Sí, porque qué bueno que quien nos está llamando, yo tengo la información que hasta este viernes estaban cumplidos todos los requisitos. Así es. Pero de aquí al momento en que se autorice ya la legalidad en el actuar de los partidos políticos, todavía pasa un tiempo perentorio, que es al que se refiere quien nos está llamando. Un proceso de verificación de firmas, etcétera. Así es. También saludar a Víctor Toledano, Eric Hernández Cumplido, Luis Eduardo 3,
Dice otra vez Alex Becerril, dice en abril sale la convocatoria para los consejeros del INE, los Así 4 es. nuevos consejeros, ¿no? Así es. También es una polémica que se ha armado ahí en el INE. Que también hay que aclarar, está en el ojo del huracán que quienes van a sustituir a los consejeros que salen, pues todo parece apuntar que tienen la simpatía, la inclinación con Morena, ¿no? Bueno, que también habría que aclarar que se ha dado siempre esa situación, ¿no? Sí. Bueno, pero ahorita pasamos a ese tema. También Aide Sapiain. Saludos, licenciado Humberto. Muchas gracias, saludos, Aide. Muchas gracias, comparte la transmisión para que más gente la vea y bueno, si tiene algún comentario como el caso de Alex, pues háganoslo saber a través de la caja de comentarios y nosotros aquí lo comentamos con los analistas. Humberto, ha sido muy criticado Felipe Calderón, dado las últimas noticias, el caso de Genaro García Luna, toda la situación que ha venido él también haciendo declaraciones en contra de la administración de Andrés Manuel, y ha habido ese golpeteo y esa crítica, y bueno, ahora que ya casi tienen todos los requisitos para formar su partido, pues ha sido muy criticado. Tú como parte o como en algún momento fuiste simpatizante, y me imagino que cuando fue presidente de la República votaste por él, ¿cómo ves? ¿Merece Felipe Calderón tener ese partido o, como dice la mayoría de la gente, o mucha de la mayoría de la gente, está mal que quieran seguir viviendo, pues en este caso con recursos públicos, como lo han señalado a través de las redes sociales? ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en primer lugar yo sí quiero dejar muy claro, todo apuntaría más de lo que hemos, o de lo que pudiéramos comentar aquí, que la mayoría apunta al interés de que la mayoría de la gente que está integrando sus partidos políticos, más allá de realmente hacer política, lo que quieren es vivir del presupuesto. Eso es indiscutible, ¿no? Y claro que se critica a Felipe Calderón. Yo creo que Felipe Calderón, yo como panista, me tocó recibirlo aquí cuando fue en su gira en Veracruz, aquí en la Explanada Zapata. Pues todos los veíamos con muy buenos ojos. Cometió muchísimos errores, eso no hay que negarlo. México es un país que tenemos de vecino a Estados Unidos y en el sureste a países con muchos conflictos de carácter social, económico y político. Sí cometió muchísimos errores. Genaro García Luna, pues obviamente que está en el ojo del huracán, como también en la administración de Enrique Peña Nieto está Emilio Lozoya. Pero lo triste y lo criticable es que Genaro García pues era el encargado de la seguridad. Entonces él no puede esconder la mano de algo que me imagino que debió haber sabido. Por ser el presidente de la República, debió estar enterado de todo, como lo debe de estar enterado el actual presidente y todos los presidentes que han estado. Así es. Entonces yo creo que sí, la verdad, sí es muy lamentable que sigan surgiendo partidos políticos, sobre todo llevando a gente a asambleas distritales sin saber a qué van. Yo no sé si en alguna de esas asambleas se han dado la tarea de leer los estatutos y reglamentos, sus principios y su programa de acción, para que realmente el que acuda sepa qué es lo que está haciendo. Yo creo que no. Muchos de los partidos políticos que hoy existen en México ya de muchos años, y puedo hablarte del Partido Acción Nacional, del PRI, del Partido de la Revolución Democrática y de Morena, la mayoría de la gente no conoce ni sus principios, ni su doctrina, y mucho menos sus estatutos y reglamentos. Si fuéramos un poquito objetivos, qué bueno que hicieran partidos políticos, para que en vez de que acudan a las urnas el 60%, fuera el 100%, pero realmente yo creo que sí se va a caer bastante la votación, y va a apuntar a lo que decía Daniel, ¿no? Que el partido en el poder siga con su hegemonía durante del 21 al 24 y lo sucesivo. Dependerá mucho de lo que los actores políticos puedan o podamos hacer, precisamente para encontrar el equilibrio que decía Daniel, y que entonces sí tengamos realmente una democracia y que los candidatos realmente sean emanados de la sociedad
o de los ciudadanos. Sí, licenciado, ¿quiere decir algo? Sí, yo quisiera agregar a lo que está comentando Humberto lo siguiente. Yo no me dejaré de manifestar y de tener esta postura. Creo que cada vez más está sonando la hora de que ante estas grandes discusiones de lo que ocurre al interior del INE y en su vínculo con los partidos políticos, pues me parece interesante esas voces que lanzan ya denuedos y cuestionamientos de que por qué los partidos políticos son los que tienen que nombrar, por ejemplo, a los consejeros del INE, en un momento en que los partidos políticos están pisando fondo por la crisis de credibilidad que tienen ante la opinión pública. Ahí ya se han lanzado advertencias de que debido a un desencanto de lo que ha estado ocurriendo en las decisiones políticas del país en nuestros días, en la elección que viene de 2021 se pudiera presentar un fuerte abstencionismo. Y si eso fuera así, y visto mientras no se arregle o estén bajo las interrogantes los presupuestos que se van a dedicar a las autoridades político-electorales, las prerrogativas que se cobran por parte de las dirigencias de los partidos políticos, las dirigencias nacionales, y que esto ha sido visto como un gran negocio, yo creo que cada vez nos acercamos a algo deseado en aras de ese equilibrio al que me he referido, a que el Instituto Nacional Electoral abra sus puertas a un proceso de ciudadanización, o sea, que se vuelva un organismo ahora sí y por fin integrado por ciudadanos representativos de la sociedad, sin vínculos con los partidos políticos y sobre todo con una alta autoridad moral. Eso es lo que urge. Por el momento ha habido también una discusión, ingeniero Humberto, que ustedes también lo deben saber, de que se le había dicho, o se le habría dicho mejor, lo digo de esa manera, al presidente López Obrador, de promover una reforma electoral. Y si viniera esa reforma electoral, entonces estaríamos hablando de lo que acabo de decir, de que se incorporara la ciudadanía a las jerarquías, al organigrama, a la estructura del INE. El presidente López Obrador, tengo entendido que ha dicho que no de manera inmediata a la reforma electoral, pero sí a bajar el presupuesto federal y sí a que los directivos del Instituto Nacional Electoral vayan siendo cambiados, aunque un paréntesis, el secretario ejecutivo ha sido ratificado y parece ser que tuvo un buen desempeño en su función, pero a que los cargos sean más rotativos y no perduren tanto en sus permanencias. Y también señalar que en el caso de los consejeros fueron los únicos también que se ampararon y no bajaron el sueldo cuando el presidente dijo que nadie iba a ganar más que él. Ellos siguieron ganando más, se ampararon y hasta la fecha, ¿no? Bueno, un tema que voy a regresar, el de México Libre, y que pues, te lo tengo que preguntar, Humberto, porque es algo que también la gente se ha preguntado y ha señalado. En el caso de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues tenían muchos simpatizantes del PAN. Bueno, hablaban de que pues hubo muchas desafiliaciones del Partido Acción Nacional cuando Margarita Zavala anuncia que se va, ¿no? ¿Qué tanto le va a pegar al PAN que se forme México Libre? Bueno, realmente muchos de los panistas que se fueron, o expanistas que se fueron a conformar México Libre, su participación era muy poca. A excepciones, han sido militantes activos de Acción Nacional. Yo te puedo asegurar que a lo mejor un 5 o hasta un 7% de los que realmente integran hoy México Libre.
realmente tanto Margarita como Felipe Calderón se han tratado de aglutinar a gentes inclusive de otros partidos políticos que se han ido para allá. Yo creo que, independientemente de lo que me pregunta, yo creo que esa es la parte lamentable, porque entonces ya no es el que brinca de un partido a otro ya formado, sino que van sobre los propios intereses en poder ocupar espacios que no pudieron ocupar. Y no nada más pasa del PAN hacia México Libre. Yo te quiero decir que el Partido Acción Nacional ha estado incrementando su militancia en los últimos 6 meses. ¿Por qué no se había incrementado? Porque estaba cerrada la afiliación. ¿Y por qué estaba cerrada? Porque, como anteriormente se hacía, primero se tenían que capacitar y adoctrinar y básicamente conocer los documentos básicos del partido, si no, no podían entrar. ¿Es una preparación? Así es. Entonces, y realmente al Partido Acción Nacional le ha costado mucho esa parte. Yo creo que los demás partidos políticos deben estar haciendo lo mismo. Entonces, pero se ha incrementado bastante la afiliación en el Partido Acción Nacional. Te quiero comentar que de noviembre de 2019 a lo que va ahorita del 2020, prácticamente estamos hablando de que la afiliación en Veracruz está llegando a 12,000 militantes más, que están en el proceso de afiliación. Ahora están en la capacitación para poder, lo que nosotros llamábamos anteriormente miembros activos, hoy militantes del Partido Acción Nacional. Se habla de que en mayo, en la Asamblea Nacional Extraordinaria, se van a reformar los estatutos y reglamentos para no poner tanto candado y que pueda afiliarse a mucha gente. Pero también empieza a abrirse lagunas, tanto en nuestro partido como en los demás partidos, como las propias lagunas que existen en la ley electoral, en ambigüedades que desde que se crearon no se han podido corregir, y a pesar de que, como decía Daniel, de que aumentan y tienen un presupuesto catastrófico o exorbitante, las deficiencias dentro de los procesos electorales siguen y siguen. En Hidalgo están haciendo un nuevo ejercicio que ojalá y realmente funcione, que es la digitalización a través de la huella para que pueda la ciudadanía participar y hacer más ágil esto. Que va a costar, a lo mejor en el 21 no funcione, pero sí tenemos un tiempo suficiente. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es que los ciudadanos hagamos conciencia de que pertenecer a un partido político no es cosa menor, porque el mayor número del presupuesto público va destinado a muchas cosas menos al beneficio social, y eso ha hecho que tengamos una crisis grandísima, pues no nada más en el municipio, en el estado, sino en todo el país. Pero tomando en cuenta que, bueno, ahorita el PAN es como la oposición más grande al gobierno de la 4T, si logra cumplir los requisitos, en este caso el Partido México Libre, sería una nueva oposición y competirían por esa posición de quién es la oposición más grande al gobierno actual. ¿Consideras en concreto, sí o no, que te afectaría o afectaría en este caso al Partido de Acción Nacional que surja una nueva oposición, y en este caso esta rivalidad que siempre ha habido desde la elección del 2006 con Felipe Calderón y el presidente Andrés Manuel, y que pues hasta la fecha se traen esa rivalidad? ¿Consideras que les va a afectar? No creo, los datos que tú mencionabas de las asambleas, de las 200 asambleas que tiene que cumplir cualquier partido político, y con el punto 26%, ni siquiera lo han podido lograr. Tú lo dijiste, en Córdoba se ha repetido creo que 2 o 3 veces la asamblea, porque no ha llegado al número de afiliados o de simpatizantes que quieran afiliarse a ese partido. Van 2 veces, y en muchos distritos de Veracruz se les han caído las asambleas por falta de quórum. Si tomamos en cuenta los nombres que tú das, México Libre fue uno de los primeros que se empezó a organizar o a conformar como partido político, y no lo ha logrado. Obviamente que redes sociales, independientemente de lo que apuntaba Daniel, y
y Encuentro Solidario, pues está nutrido por la cantidad de maestros o docentes que están participando o quieren participar en esto, ¿no? Y que más allá de lo que decía Daniel, si hacemos un poquito de historia, los maestros en todos los niveles han sido francos opositores a los sistemas, porque han notado las carencias y las deficiencias que se notan en los lugares, no los más grandes, los medianos, sino hasta los más pequeños. Y un claro ejemplo de estas luchas siempre los han encabezado los maestros, Digo, y no podemos dejar de perder la vista a uno de ellos como fue Lucio Cabañas, que era un maestro rural y que vio todo el contexto nacional y que realmente no ha habido un avance significativo en mejoras para esas zonas de Guerrero y Oaxaca, y los maestros siguen pujando porque la igualdad que le prometió la 4T no ha llegado a cumplir en lo más mínimo. Quiero saludar a Gabriel Barrios, dice buenas noches, me parece muy curioso cómo en tiempos de la 4T estamos viendo la enorme cantidad de creación de partidos, siendo que solo sirven para dividir los votos en procesos electorales fuertes. Estamos reviviendo viejas mañas de los 90. Eso me parece, no sé si me permitirías, ingeniero, claro, contestar, claro. Hacer un comentario, me parece muy atinado lo que acaba de decir. ¿Quién es? Gabriel Barrios. Lo que acaba de decir Gabriel Barrios me parece muy atinado y me lleva a esta reflexión en voz alta. También tenemos esa gran discusión desde hace ya un buen tiempo en qué tanto nos conviene seguir permitiendo la creación de nuevos partidos políticos que, interpretando el sentir de lo que dice Gabriel, lo único que han servido es constituirse como en partidos satélites, así han dicho los analistas, y seguirle el juego al mismo sistema político. Recuerdo muy bien que ha habido, a su vez, con relación a ese tema, dos propuestas que están latentes. Una propuesta, la de que ya no se permitieran la creación de más partidos políticos y se quedara o se tomara en cuenta el modelo, por ejemplo, político norteamericano, de un bipartidismo, exacto, un bipartidismo. Ahí está esa propuesta. Hay una tercera que sugiere que ante ese bipartidismo se permitiera un partido más que representara en el terreno político ideológico lo que sería la Unión Centro, porque en el entendido de que sabemos los partidos mayoritarios, Acción Nacional pues representa, así se le ha calificado, como la parte conservadora, la derecha o la extrema derecha, y luego los partidos de izquierda o de extrema izquierda, que en estos momentos parece aproximarse más Morena que al propio PRD. Pero ahorita con las alianzas que suenan ya Exacto. Se distorsionó totalmente. Ya se distorsionó todo porque ¿no? ahí tocas un punto interesante. Recuerdo que en algunas pláticas remotas que hemos tenido con Humberto decíamos, es que eso es resultado, lo que tú estás diciendo, ingeniero, es resultado de que los idearios políticos se han hecho a un lado y se han vuelto entonces ahora un escenario más pragmático, o se han vuelto también tránsfugas de los partidos. Me importa ganar elecciones, y si me tengo que aliar con mi archirrival de toda la vida, lo hago. Porque ha predominado más la conveniencia. Y la otra propuesta es de que siga recuerdo una entrevista que le hicieron al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, y le hicieron una pregunta así muy similar, que qué tanto convenía que surgieran más partidos políticos, y él tomó como modelo a Brasil, en donde Brasil ha habido la creación de más partidos políticos, y que eso llevó a un proceso político electoral más abierto y más democrático, que permitió, llegada a esa situación, a una gran alianza que provocó el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Luego, con el desencanto que ha venido en Brasil y que no ha parado,
y con todos esos fiascos de los gobiernos emanados después del Lula da Silva, que incluso ha ido a la cárcel, pero los demás gobiernos han dejado mucho que desear. Entonces ahí están esas propuestas latentes. Ahora, otro dato. Hay preguntas que están surgiendo al aire, que allí están, y que el tiempo se va a encargar de darnos una contestación. En el caso de lo que le preguntabas a Humberto, del Partido México Libre, aquí se bifurca y surgen dos preguntas. Primero, la división que es real al interior de Acción Nacional, y que es lamentable que haya esa división, porque en términos de oposición tenemos que reconocer que Acción Nacional ha representado esa oposición real. Entonces es muy lamentable única, que haya esa división. Bueno, se bifurca porque a lo que quiero llegar o quiero dar a entender es que hay un sector de la población que piensa que al crearse y autorizarse, obtener el registro México Libre como partido político, en lugar de favorecer a Acción Nacional, lo va a dividir, lo va a debilitar más y le va a seguir el juego a Morena. Fíjense, eso es lo que está latente. Y se ha dicho, hasta este fin de semana está latente esa inquietud. Y ya luego quienes representan a este partido... Lo que yo le decía a Humberto, prácticamente compiten por ser la oposición, y se divide, en este caso, la gente que no está de acuerdo con las acciones del gobierno, se dividen entre dos opciones ya, PAN y México Libre. Así es, y la experiencia ha indicado que cuando hay esa división, pues debilita a los partidos que tienen una fuerza tradicional. Y la otra, pues los representantes de este partido he llevado el seguimiento de sus intervenciones, que dicen que no, que al contrario, que se va a fortalecer la oposición. Habrá que ver, el tiempo nos indicará. Hay un claro rompimiento entre Margarita Zavala, Felipe Calderón y el PAN, ¿no? Hay unas fracturas que, bueno, pienso yo que podría ser, pues, no se podrían arreglar tan fácil. Porque parece ser que ese rompimiento, pues, obedece a que quienes conducen a Acción Nacional, pues, están identificados con la corriente de Ricardo Anaya, independientemente de más liderazgos que haya al interior del PAN, pero eso le ha molestado a Felipe Calderón y a su esposa. Insisto, habrá que ver el tiempo cuando venga la elección y los resultados, sobre todo, quién tuvo la razón. Así es. Bueno, Alex Becerril otra vez nos comenta, me imagino que se refiere a la parte que decía de una posible reforma para que ya no hubiera más partidos. Dice, lo veo un poco complicado porque romperías con el libre albedrío de asociación. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con él, aunque, insisto, está latente ese planteamiento de un amplio sector de la población, de analistas, pero estoy de acuerdo con lo que dice él. Humberto, a veces se me figura como que Margarita y Felipe Calderón dijeron, vamos a hacer un partido y vamos a hacer algo como lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, jalar toda esa gente que es afín a mis ideales, formar mi propio partido y llegar al poder. ¿Crees que logre emular el Partido México Libre el fenómeno que fue Morena, y pues con los mismos resultados que arrasó en las pasadas elecciones? Y yo lo veo demasiado complicado. Andrés Manuel acuñó durante 18 años todos los errores que cometieron las administraciones federales, y dentro de una de ellas está la de Felipe Calderón. Diría Daniel, ¿con qué calidad moral pudiera él poder revertirlo? Muy complicado y muy difícil. Un poquito lo que decía Daniel. Uno de los brazos fuertes de Felipe Calderón, y que fue presidente del Partido Acción Nacional, fue Germán Martínez Cáceres, hoy flamante senador de Morena. Sí, fue director del IMSS, ¿no? Fue director del IMSS creo que por 3 o 4 meses. Y regresó a su curul. Así es. Aquí con todas estas componentes, lo que platicamos, en política va a ser lo inverosímil. De verdad, Morena tiene problemas muy fuertes, se están dividiendo y creándose muchos partidos
que yo creo que Morena, no hablo de Andrés Manuel, Morena se va a debilitar muchísimo y van a surgir nuevos escenarios donde van a ser pequeñas minorías y el que pueda acuñar a todas estas, pues es el que se va a llevar la gran tajada. Una forma en como ya estamos viendo que se está desgastando es el divisionismo que hay entre ellos en lo referente específicamente a el nombramiento de la dirigencia nacional. Sí, que no han podido ponerse de acuerdo. Ajá, y luego en el seguimiento que le llevo a todas estas cosas, insisto, hasta este fin de semana se dejó entrever, habrá que verlo en el transcurso de los meses, se dejó entrever que incluso el propio presidente de la República, que ha dicho que él no metería la mano para los nombramientos, el proceso electoral interno de Morena, podría marcar una distancia de su partido. Ok, bueno, vamos a ir a un breve corte y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante de los nuevos partidos. Y bueno, si tienen más comentarios, si tienen más ideas que quieran compartirlas con nosotros, pues es momento de que las pongan aquí en la caja de comentarios y nosotros regresando del corte las pasamos al aire y las comentamos. Regresamos. Pues ya regresamos a Tiempo Clave y seguimos platicando de este tema tan interesante de la creación de nuevos partidos. Hubo durante muchos meses la intención y bueno, se logró que se pudieran aprobar que hubiera candidatos independientes y que pudieran participar ya en elecciones con bastantes requisitos también que les pedía el INE en este caso. Y bueno, ¿creen que sea oportunidad a raíz de la falta de credibilidad que tienen los partidos políticos? ¿Creen que sea momento de los independientes, que resurjan los independientes? Mira, me adelanto a la intervención de Beto, que es nuestro invitado, porque no quiero dejar ir esta idea. Se insiste en que esa tendría que ser una vía para ir cambiando las cosas debido a la crisis de los partidos políticos, de credibilidad. Pero aquí hemos visto en la práctica, hemos visto en la realidad un grandísimo riesgo que ha sucedido con los candidatos independientes. Y me estoy refiriendo tanto a nivel nacional, a nivel estatal o incluso aquí a nivel local. ¿Qué hemos visto? Pues resulta que los candidatos independientes han estado subvencionados, subsidiados por gentes, funcionarios de los niveles de gobierno altos que han permitido y han sugerido, entre comillas, que ellos participen, ¿no? Y entonces ese es el enorme riesgo que estoy viendo con los candidatos independientes. A ver, voy a citar un ejemplo. A nivel nacional, ¿se acuerdan que de esas candidaturas independientes era un candidato que le decían algo así como el tigre, ¿no? Bueno, ese candidato que participó en esa primera etapa, empezaron a salir informaciones de que había sugerido, y se la lanzaron a él, que había sido sugerido por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comenzando por el secretario de Hacienda en esos momentos en el régimen de Enrique Peña Nieto,
su amigo muy cercano, ¿no? Entonces esas preguntas se le hicieron a él, los grandes analistas. A nivel local también ha habido esas observaciones de los candidatos independientes. Que no han sido tan independientes. Que no han sido tan independientes y que le han seguido más bien el juego a toda esta estructura de poder. Y que también han dado malos resultados, como el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, ¿no? Donde pues ahorita tiene varios escándalos de corrupción y donde también se habla que pactó ya con el gobierno federal para que le perdone y les ayude a ganar la gobernatura. Esos acuerdos en lo oscurito que tanto daño hacen, ¿verdad? Así es. Humberto, ¿cómo se está preparando el PAN para las nuevas elecciones de 2021? Lo primero que estamos tratando de hacer es reposicionarnos. Una tarea muy complicada. Un escenario muy distinto. Totalmente. Todos los escenarios cambian. Dicen que una persona me dijo que la política se aprende en 100 lecciones, nada más que cada lección dura un año. O sea, necesitaríamos 100 años. Y yo, terminar lo que me dices, lo que el Partido de Acción Nacional, al menos aquí en Veracruz, quiere es ganar el mayor número de diputaciones locales y obviamente conservar al menos las presidencias municipales. Es un trabajo muy complicado porque lo platicábamos, principalmente las administraciones municipales tienen un desgaste natural que por la propia demanda y oferta de los más partidos políticos, pues obviamente que hace mucho más complicado el escenario. Pero también tenemos actores políticos que están ya trabajando y que, es lamentable decirlo, pero que apuntan a explotar las deficiencias o el desgaste que las administraciones locales han hecho, ¿no? Segurísimo, y Daniel me va a decir, yo no recuerdo bien, pero esto que estamos viviendo acuñaría mucho una frase que dijo Porfirio Díaz cuando lo entrevistó un periodista estadounidense, que no recuerdo... Krillman. Y que le preguntó y Porfirio Díaz le contestó que México estaba todavía en pañales para una verdadera democracia. Y había también prometido un proceso democrático por la vía electoral que no cumplió en forma inmediata y por eso se aceleró el estallamiento del movimiento armado de la Revolución Mexicana en 1910, porque ante la prensa internacional que representaba este reportero, el reportero le insistió mucho con esas preguntas y Porfirio Díaz dijo que ya hasta esos momentos era ya su última intervención como presidente de México, pero no cumplió. Bueno, todo eso que nos señala y vemos la transformación del PRI, con Plutarco Elías Calles, con Lázaro Cárdenas y así sucesivamente, y esa transformación que hacía era que los famosos caudillos se encerraran en un partido político y que ahí armaran sus disputas. Yo no quiero decir que es lo mismo, pero pareciera ser que todo apunta para allá. O sea, para el PAN es lo mismo competir con el PRI que competir contra Morena. Sí. ¿Encuentras muchas similitudes ahí? Bastantes. Bueno, quiero saludar a Jorge Pérez, que te manda saludos. Humberto dice: una institución y ejemplo para muchos jóvenes, el licenciado Humberto. Y Gabriel Barrios, saludos para usted, licenciado, y para Humberto también. Gracias, Gabriel, un saludo. Licenciado, ¿qué le cree que, ya casi tiene los requisitos, cree que se conformen estos 4 nuevos partidos políticos? Bueno, es muy probable, la lógica, si es que podemos hablar de una lógica absoluta en el medio político, porque decía don Daniel Cosío Villegas, que era un gran estudioso de la política, que una de las características fundamentales de la política y de los políticos y del mundo de la política era la incertidumbre, que era el mundo de lo incierto. Y hasta, nuevamente esa frase que se ha acuñado, hasta el 12:15 puede haber sorpresas, ¿no? Pero
es muy probable que esto esté sucediendo de acuerdo con una cierta lógica institucional en los cauces y en los procedimientos. Ahora, lo que complementaría yo es lo siguiente: estamos viendo, y lo comentábamos hace un momento cuando mandamos a la pausa, estamos viendo que también ante esa crisis de credibilidad se están incorporando subliminalmente un activismo religioso por la falta de poder de convocatoria de nuestros gobernantes, de nuestros políticos, de los candidatos. Entonces, ese activismo religioso hay que seguirlo de cerca. Sería el caso del partido Encuentro Solidario, que se llamaba Encuentro Social, y que hay una fuerte presencia de un activismo religioso. Y estamos viendo también un posicionamiento de la jerarquía católica con relación a los actos de gobierno que están sucediendo en nuestros días, y yo lo que le diría a nuestro auditorio: sigamos de cerca eso. Humberto, para finalizar, ¿cómo le va a ir a estos 4 partidos y cómo le va a ir al PAN en las próximas elecciones que se aproximan en 2021? Bueno, preguntaba yo en la pausa que hicimos, y hay muchos ejemplos a nivel nacional y a nivel local de muchos partidos que se han hecho, han crecido y han muerto muy jóvenes, lamentablemente. Al PAN le va a ir bien, al PAN le va a ir bien, ojalá y se encuentre un equilibrio. Vamos a tratar de que así sea, buscando a las mejores propuestas, y que le vaya bien al PAN, y lo digo honestamente, que le vaya bien también a Andrés Manuel. Digo, más allá de la cuarta 4T y de Morena, pues lo comentábamos, antes que nada somos mexicanos, ¿no? Y yo creo que hay muchos mexicanos que a lo mejor nosotros aquí platicamos, hacemos análisis de las cosas que se pudieran dar, y que mucha gente espera resultados de Andrés Manuel. Vimos la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa que se siguen manifestando, no han encontrado eco tal y como se lo prometieron, lo reprimieron creo que ayer en Chiapas en su caravana. Los papás, bueno, muy lamentable, la verdad que quisiéramos que Andrés Manuel pudiera cumplir no todo lo que prometió, ¿sí? Pero una parte muy importante, sobre todo en la seguridad, que es donde estamos que más se le ha criticado. Así es. ¿Por qué? Porque lo vivimos todos, ¿no? Y sobre todo las causas sociales. Yo no sé, luego se difunden noticias en los Face donde argumentan falsa información, donde quieren a los pocos o muchos ciudadanos que tienen acceso a ese tipo de redes sociales, donde generan incertidumbre, no hay una fortaleza real de lo que está pasando. Yo creo que lo prudente es que tomen riendas y que cueste lo que cueste, pero hay que sacar adelante el país, ¿no? Hay mucha gente que muere, digo, en China tienen el coronavirus, nosotros aquí en Veracruz tuvimos hace 6 o 7 meses el dengue que barrió con mucha gente, escondieron muchas cifras. Así es. Y eso es lo lamentable, ¿no? Ojalá y que pudieran iniciar el rumbo. Estamos a año y medio de la administración federal, año y medio del gobierno estatal. Yo sé que hay gente con muy buenas intenciones, pero lamentablemente de buenas intenciones no podemos salir adelante. Ok, pues agradezco mucho, licenciado Daniel Humberto, por No, programa. Espero no sea la primera ni la última vez que nos acompañe. No, claro que no, siempre en la grata compañía de mi buen amigo Daniel, y sobre todo la oportunidad que siempre nos has manifestado para poder platicar con ustedes. Pues en este ejercicio que tenemos de opiniones, donde bueno, le estamos dando nuestras opiniones para que usted que nos ve pues haga o tenga más opciones para tomar un criterio, como lo hemos dicho en otros programas, licenciado, pues tome lo que le sirva y lo que no, ¿verdad?
déjelo. Quiero saludar a Víctor Toledano, Alex Becerril, Aide, Jorge, Gabriel, gracias por comentar, gracias por vernos, gracias por seguir esta transmisión de TRC Play. No se pierda el próximo miércoles un nuevo programa y bueno, le anunciaremos ahí por nuestras redes sociales el tema del que estaremos hablando. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Roberto López.